Es la noticia de la mañana, acaba de salir, lo vas a leer, lo vas a escuchar en todos lados. Estados Unidos, sus órganos, por supuesto, de control, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos, recomienda pausar la aplicación de la vacuna norteamericana de Johnson & Johnson. El motivo, hay 6 casos notificados entre más de 6.8 millones de dosis que se han aplicado, en donde han ocurrido episodios con coágulos sanguíneos. Esto es la noticia, Ale, reportados. que está impactando ahora, sobre todo en Estados Unidos, pero es noticia que recorre el mundo. ¿Es para preocuparse, doctor? Se lo pregunto a Ricardo Teijeiro, que es uno de los infectólogos más reconocidos de Argentina. ¿Nos preocupamos, Ricardo, por esto? Mira, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante, que cuando aparecen eventos adversos, lo primero que se hace, se pausa la vacunación. ¿Esto qué quiere decir? Se interrumpe el proceso para poder determinar científicamente si estos eventos tienen relación con la vacuna o son coincidentes. Son trombosis que iban a ocurrir igual independientemente de que el paciente se vacune o no. Fíjate la cantidad de trombosis, 6 casos en 3 millones de dosis. Sí. La trombosis es algo muy frecuente en los individuos por diferentes motivos, por procesos infecciosos, por la edad, por inclusive el sedentarismo. Hay muchísimos motivos. Pero lo más importante es esto, lo mismo que pasó con la vacuna de AstraZeneca. Después, cuando se hicieron los estudios en la EMA, en Europa, se determinó que eran coincidentes, que no eran relacionados con la vacuna. Lo primero que debemos hacer es esperar a ver cuál es la resolución. Doctor. Y después seguir y avanzamos. Le cuento Sí. porque quizás esta noticia acaba de surgir. Los 6 casos notificados se encuentran entre mujeres de entre 18 y 48 años y los síntomas ocurrieron de 6 a 13 días después de la vacunación. Este es el reporte oficial que viene desde los Estados Unidos. Sí, pero eso no nos alcanza. Necesitamos mucho más datos como para tener en cuenta si realmente están relacionados. Hay que ver qué características tenían, qué otras patologías tenían, qué es lo que puede favorecer hacer o no. Pero lo más importante de todo, que esto está en estudio y va a haber una resolución. Doctor. Así que bueno, esperemos a la decisión. Hemos hablado con usted mucho durante el año pasado. Le quiero preguntar dónde estamos parados ahora y si lo podemos equiparar. ¿Estamos igual que en el peor momento del año pasado? ¿Estamos peor, o sea, en el peor momento de que llegó la pandemia a la Argentina? ¿Dónde estamos parados tomando el número de casos, la gente que está esperando para hisoparse, la ocupación de camas? Es como que hay muchos números dando vueltas. Usted que los puede analizar de otra manera, esos números. ¿Dónde estamos parados? Tratemos de ser claros. Esto es una nueva ola como pasó en todo el mundo. Cada vez que tenemos un episodio de esto, se diferencia a los otros episodios. El primer episodio en nuestro país, que el pico máximo fue para allá para octubre, nos tomó de sorpresa. Era un sistema sanitario no preparado, con emergencia hubo que prepararlo. Nadie de nosotros, los médicos, los asistentes, los enfermeros, conocíamos la patología. Hoy estamos con un crecimiento muy superior y mucho más rápido que el año pasado, o sea, vamos a tener mucho más casos en las próximas semanas, con un sistema sanitario que de alguna manera se preparó y tiene más camas, y con un equipo de salud que tiene más conocimiento de la patología. Claro, ahora mezclando esos conceptos, más conocimiento, más camas, más casos, tenemos que cerrar, tenemos que ir a fase 1, suspendemos las clases, o un cierre más moderado, o así como está ahora está bien. No, tenemos que ir viendo cómo evolucionamos. Si realmente las medidas tomadas
que ahora no lo podemos ver ahora. Esta semana nosotros vamos a seguir viendo incremento de casos y la otra semana también, inclusive por el movimiento de gente de Semana Santa. Pero se tomaron las medidas. Si nosotros para fin de mes no empezamos a ver que hay un amesetamiento o antes vemos focos importantes, porque eso es lo que hay que mirar, si hay focos regionales por distintos motivos, va a haber que tomar nuevas medidas. Ahora, es lo mismo que hizo todo el mundo, claro. Reino Unido, Alemania, ahora, todo el mundo. Doctor, me surge una pregunta porque hablaba la ministra de Salud de la posibilidad de 30.000 casos esta semana, que no suena raro teniendo en cuenta cómo va creciendo la cantidad. Ahora, si realmente eso se cumple y pasamos los 30.000 o llegamos a los 30.000, ¿no es un poco lejos fin de mes, por ejemplo, o todavía se banca la situación tener 30.000 positivos por día, un poquito más? Hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, fin de mes son tomadas las medidas, no quiere decir que no nos podemos anticipar para tomar nuevas medidas. Por eso digo que si se evidencia un foco, va a haber que tomar medidas con anticipación. Y segundo, pueden ser 30.000 o pueden ser 40.000. Ya vimos que hay un corrimiento en las edades, que hay muchos más casos en gente joven, que sí se complican, obvio, y tenemos gente en terapia intensiva joven, pero no en la magnitud que nos complicamos los adultos. Entonces, eso es lo que hay que ir mirando todos los días. Sí, doctor, con respecto a las camas de terapia intensiva, por ejemplo, doy el caso del Hospital Güemes. Tenía 80 camas antes de la pandemia, se preparó, ahora tiene un poquito más de 100. Tengo una persona conocida ahí y no hay más camas. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los contagios hoy, que son los que ingresan a terapia, son de 40 a 50 años promedio de edad y permanecen en terapia intensiva mucho más tiempo, digamos, ¿cuál es el panorama que nos espera? Porque nos preparamos, sumamos más camas, pero evidentemente no son suficientes. Sí, ahí hay una interfase, ¿no?, entre la gente que está en terapia en este momento, que es importante, que no es COVID. ¿Por qué? Porque todos esos que no se estaban programando las intervenciones, si se programaron, en este momento están en terapia y la expectativa es que esa gente, cuando deje terapia, todas esas camas van a pasar para COVID. Los hospitales, inclusive, tomamos las unidades con horaria para hacer terapias intermedias. Entonces aumentamos la cantidad de camas. Pero eso no quiere decir que sean suficientes, porque todo va a depender de la demanda. Por eso es necesario que sigamos comunicando que el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente para que no estalle el sistema sanitario. ¿Y a cuánto va a llegar, por eso, doctor? Usted recién decía 40.000, 50.000. Yo me acuerdo que acá dijimos hace 15 días se está esperando 20.000 y llegó mucho antes de lo que lo decíamos, a los 3, 4 días. Ahora estamos hablando de 30.000. Digamos, ¿para cuándo se espera el pico? No lo podemos saber y todo depende de lo que hagamos. Si el sistema sanitario sigue haciendo testeo, aislamiento, la comunidad tiene la precaución del distanciamiento, el uso de barbijo adecuado, la higiene, el pico va a ser menor. Si realmente nos manejamos anárquicamente, el pico va a ser muy alto. Entonces yo lo que te digo, mirá las curvas que pasó en el mundo. Toda la segunda y tercera ola, como mínimo, duplicaron o triplicaron los casos de la primera ola. Bueno, entonces es necesario que comuniquemos que hay una responsabilidad individual que debemos asumir, no echarle la culpa a la gente, sino tener claro que nosotros podemos hacer algo, independientemente de lo que le tenemos que exigir al Estado. Al Estado hay que seguir exigiéndole. Hay que tener nosotros responsabilidad. debemos hacer algo. Está bien, hay que tener responsabilidad, cuidarnos entre todos y es un buen dato ese. Por eso ustedes esperan una cifra alta, teniendo en cuenta el pico del año pasado y lo que pasó en el mundo. Bueno, gracias, doctor. Nos seguiremos comunicando a ver cómo evoluciona todo. Por favor, gracias a ustedes. Así que a cuidarse, la responsabilidad también es importante, más allá de los cierres o no cierres que puedan determinar esta semana. Se esperan anuncios hacia fines de esta semana y sí, bueno, se esperan por lo menos ajustar un poquito más en lo que tiene que ver con el movimiento.